¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Emilio Fernández, productor del documental Vigo 1972, Ahora da Verdade, un documental que está ya en última fase de realización, de producción, y que cuenta aquella huelga casi general, ¿no?, que hubo en la ciudad en aquel año, en el mes de septiembre, y que supuso casi un antes y un después en el movimiento antifranquista y en el movimiento obrero de Vigo, ¿no? Emilio, sí, claro, sí. Aquí al final tratamos de que la gente llegue a ver un poco cómo fue ese momento histórico, porque al final hay que tratarlo como historia. Y historia viva, ahí está. Porque en el documental aparecen las personas que participaron mismo, sí, en esa huelga. Es que eso es un valor de producción importante, el poder aprovechar a la gente que vivió en primera persona la dirección sindical y todos esos momentos de lucha obrera, para que nos cuenten su experiencia. Entonces, a partir de ahí, pues creamos un poco el formato audiovisual, que en este caso es un documental. Bueno, para los que no vivíamos en aquella época, que somos muchos de los vigueses, bueno, cuéntanos... Yo me incluyo. Tú te incluyes, efectivamente. ¿Qué pasó esos días? Para que entendamos, cuando hablamos de esa huelga que hubo en Vigo en 1972, en ese mes de septiembre-octubre, ¿qué pasó esos días en la ciudad? Bueno, pues esos días en la ciudad todo arrancó en Citroën el 9 de septiembre, querían lo de la jornada de 44 horas, y a partir de ahí pues empezaron las protestas, despidieron a 5 o 6 personas, y a partir de ahí pues empezaron la huelga y demás. Pero hay que hacer un inciso sobre el comienzo de la huelga aquí, porque todo viene de lo que es la huelga del día de marzo Ferrolán, que ahí habían muerto 2 personas, muchos heridos por disparos de la policía, o sea, fuera bastante... Se había sido en marzo, ¿no? En marzo. El 10 de marzo, que es cuando se celebra el Día de la Clase Obrera Galega, por el asesinato de 2 trabajadores sindicalistas en los astilleros de Ferrol. Era bastante fuerte porque habían, ya te digo, la policía había cargado directamente con... Los grises. Eso mismo, con munición real. Estamos hablando del tardofranquismo, del franquismo. Eso mismo, sí. Nos situamos en Vigo en el mes de septiembre, los sindicatos, la planta de Citroën reivindica que se instauren las 44 horas, fíjate hoy en día, ¿no? Las 44 horas en el convenio colectivo, 44 horas semanales. Citroën responde con despidos y a partir de ahí se arma una inmensa huelga general prácticamente en toda la ciudad, porque lo que empezó siendo una huelga en Citroën a través de comisiones obreras del Partido Comunista, ambos clandestinos por aquel entonces, que suena hasta dar repíos, claro, pensarlo ahí, hoy en día, en ¿no? el sindicato lo único que había era el sindicato vertical. Efectivamente. Al final. Decimos que ahí está, digamos, esa chispa de una huelga que empieza en Citroën y que acaba prácticamente paralizando la ciudad, ¿no?, con miles y miles de obreros de todos los sectores del transporte público. De más de 30.000 obreros y gente en general de empresas grandes, pequeñas, que al final se fueron a la huelga en apoyo y solidaridad con lo que son los despedidos en Citroën. Pero por hacer una cronología y situar un poco los hechos, ya digo, empieza Día de marzo Ferrolán. Estamos en marzo, lo de Vigo fue en septiembre. Aquí en marzo se quiso hacer una huelga en apoyo a los de Ferrol y al final pues no llegó a nada. Pero sí que en septiembre, digamos que ya se empezó ahí, quiero decir, ya estaba la cosa bastante potente para empezar a protestar, intentar ganar en derechos laborales, ¿no? Empieza lo de Citroën, estamos hablando del 9 de septiembre, y después, 2 días después, ya a partir de ahí sí que empiezan ya Vulcano se solidariza con los sindicatos en lo que es Citroën, empiezan a ir un montón de gente a la huelga y se va hasta que llegamos a la huelga general, que ya estamos hablando del 15 y 16 de septiembre, ¿no? Que ahí ya se fueron, ya digo, estamos hablando de más de 30.000 personas que se juntaron al final para tal. Y no solo es la huelga al final de lo que es Citroën y las grandes factorías como Vulcano y otras empresas, sino que después los comercios, la ciudadanía en general, que apoyó y solidarizó con lo que es los obreros, ¿no? Por cierto, en un primer momento las empresas respondieron con más despidos, ¿no? Llegó a haber despedidos creo que de 5.000 personas. No, es que de hecho hay un dato muy importante, es que llegaron a la patronal, hubo un momento en el que avisó, no sé si era el 18 de septiembre creo que fue, que avisó a los sindicatos que como no se incorporaran toda la gente que estaba en huelga, que empezarían los despedidos. Y estamos hablando de que en ese momento se hablaba de en torno a 4.000 despedidos.
Y bueno, la huelga siguió, pero después al final, bueno, se consiguió en cierta manera mucha difusión y conseguir poner contra las cuerdas al régimen franquista, pero sí que, ya digo, fue un hecho muy importante de cara a la lucha obrera de ese momento, claro. Porque era precisamente eso, no tenía dos vertientes, por un lado, digamos, la laboral, ¿no?, el conseguir más derechos sociales, y por otro lado también la lucha antifranquista, ¿no?, el tratar de acabar por derribar ese régimen que llevaba ya casi 40 años de presión y que aún duró unos poquitos años más, por desgracia. Sí, bueno, pero a ver, era un paso más, ¿no?, para conseguir luchar contra el régimen al final, ¿no? El régimen franquista de aquellas, los derechos sindicales que eran mínimos, ¿no? Nada. Estaba el sindicato vertical, pero pertenecía directamente a la ideología franquista, ¿no? Pero sí que tenemos que hablar que los sindicatos ahí intentaron también lo que le llamaban la mancha de aceite, ¿no?, que a través de esa conseguir empezar con la huelga, conseguir la huelga general, en este caso fue en Vigo y Bisbarra, pero sí que después la idea era a ver si se podía conseguir que se extendiera a otros puntos de España. Por eso lo de la mancha de aceite, ¿no? Y eso era también una manera de luchar contra el régimen, ¿no? Eso no se consiguió tanto, ¿no? Bueno, pero en el momento, vamos, claro, pero fue, quiero decir, posteriormente después en el resto de España hubo otras huelgas y también hubo muchas cargas y demás, quiero decir, el régimen estaba languideciendo y esto era una parte más para conseguir... Sí, absolutamente. Me refiero a que esa mancha de aceite en ese momento, en esos días, bueno, claro, no surgieron otras huelgas, otras manifestaciones en otros puntos del país, quizá porque entonces no había redes sociales, no había teléfonos móviles que mandar imágenes, porque aquellas estaban las octavillas y para informar a la ciudadanía un poco de cómo iban a ser los paros, lo que se iba a hacer y demás, ¿no? Lo digo porque precisamente imágenes de aquella época, pocas o ninguna, ¿no? Vosotros en este documental que estáis realizando lleváis el 90% prácticamente ya, lo que son las entrevistas y todo esto, y vais a tener que recrear algunas escenas, sí, ¿no? Claro. Precisamente por esa falta de imágenes que decía yo, ¿no? Bueno, obviamente no había teléfonos móviles, quiero decir, muy poquita información. Obviamente el nodo supongo que no daría ni la misa de lo que pasó aquí. Que va. De hecho, ya digo, hay una anécdota que tú te pones a ver el nodo y justo los días así más importantes de la huelga, Franco estaba inaugurando la Casa del Mar en Coruña. Ah, sí. ¿Sabes? Y todo era bonito y precioso, ¿no? O sea, no había ninguna referencia, porque no interesaba, claro. Lo que tenían miedo desde el régimen franquista era que eso pudiera extenderse a otros puntos de España y que se convirtiera, bueno, un poco esa... ¿Ni siquiera algún medio extranjero habéis visto referencias, alguna televisión, algún periódico? Sí, se habla de que algún medio extranjero que vino a grabar aquí, pero estamos intentando localizar ciertas imágenes y por ahora no. Al final son, imagínate, fotógrafos extranjeros y demás fueron expulsados, bueno, quiero decir que al final no querían tener testigos, ¿no? Y después, por otro lado, lo que son la gente de los sindicatos y demás, tampoco les interesaba tener material que pudiera implicarles y acabar con su hueso en la cárcel. Ellos tenían que andar con mucho cuidado en ese sentido. Desde luego fue un pulso intenso al régimen. Yo no sé si con los años, han pasado pues del 72, más de 40 años, 50 años, la gente, los protagonistas, cuando ahora les habéis entrevistado, ¿cómo recuerdan esos días? Dicen, madre mía, lo valientes que fuimos, o madre mía, teníamos que haber dado un paso más, no lo sé, con el paso del tiempo. No, bueno, las entrevistas. A ver, las entrevistas, ya digo, todas muy interesantes y son verdadero documento vivo, ¿no? Y después fílmico, que le aportan unos datos muy buenos y que te hacen el documental. Realmente la importancia de este documental son en sí mismas las entrevistas, que son las que te dan un poco los contenidos para crear el argumento, ¿no? La sensación que da a la hora de que te cuentan eso, pues oye, que dices tú, joder, qué valentía, ¿no? Que es algo que hoy en día yo creo que es impensable intentar extrapolar, digamos, esa lucha a la lucha. Afortunadamente el marco hoy en día es muy diferente, es un marco democrático, más perfecto e imperfecto, pero claro, nada tiene que ver con una dictadura en donde sí que realmente echar un pulso, ahora estoy pensando, no tiene nada que ver, pero por ejemplo el 15M, ¿no? Una gran movilización social, pues imaginémoslo, ¿no? En el franquismo, evidentemente la situación es muy diferente, ¿no? Afortunadamente. Sí, también, claro, bueno, a ver, yo siempre digo que estamos hablando del 72, tampoco es que pasaran tantos años, ¿no? No, tampoco es la prehistoria, evidentemente. Claro, pero hay que tratar esto como un momento histórico y habla de algo social, ¿sabes?
pero hay que tratarlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Intentar comparar o intentar extrapolar esos acontecimientos con cómo está el entorno hoy en día no se debería hacer, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros nos centramos expresamente en lo que es ese momento social, ¿no? Y ese año, el 72, todo lo que pasó durante el transcurso de la huelga, cómo fue, ¿no? Al final haces una cronología un poco de los acontecimientos, te vas centrando en los días concretos y más importantes de esas 2 semanas y pico que duró la huelga, y a partir de ahí pues creas el argumento, ¿no? El argumento trata de acercar al público cómo sucedieron los hechos, ¿no? A través de las entrevistas, a través de las imágenes de archivo, que hay algunas a través de fotografías y tal, que sí que conseguimos, pero lo que es imágenes documentales, pues coges imágenes de esa época que te ayudan a visibilizar un poco cómo podía ser pues la lucha obrera y demás, ¿no? Pero sí que imágenes expresamente de eso es muy Habéis entrevistado a líderes sindicales que en aquella época realmente estaban de forma, digamos, clandestina, lo hemos dicho, el Partido Comunista, o comisiones obreras que funcionaba de alguna forma pero estaba en la ilegalidad, personajes que estuvieron en primera línea, por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, aquí, a ver, está por Citroën, por ejemplo, ya digo, tener a Bacariza y a Lores, que estaban ahí muy relacionados en la lucha sindical dentro de lo que sería la empresa Citroën, que fue un poco de donde surgió el paro, ¿no? Pero sí que después tienes por Vulcano y demás, a Varela, a Benavides, o tienes, por ejemplo, a 2 mujeres, que es Margarita y Pilar Pérez, que vienen de Álvarez, que aquí también es un punto importante a destacar en el documental, ¿no? Que la mujer tenía una importancia muy alta dentro de lo que es las huelgas, la huelga en Vigo, ¿no? Que ya digo, que estaban de líderes sindicales dentro de la factoría Álvarez, ¿no? O sea, una mujer en la época, estar haciendo eso era tal. Entonces queremos visibilizar también un poco ese tema, ¿no? Y al final todos los personajes, bueno, personas que tuvieron que ver con la huelga aparecen aquí reflejados, ¿no? Hay unos perfiles, es imposible, porque podíamos entrevistar a muchísima gente, también muy importante y que aporta datos muy concretos y muy interesantes, pero sí que el formato documental no te da para más, vamos. ¿Costó mucho reunir a estas personas y convencerles de vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica y vamos a hablar de esto, o al revés? ¿O realmente fue, oye, tenemos esta propuesta? ¿De dónde salió la propuesta, la idea? No, bueno, aquí mi compañero Roy, que es el experto, digamos, en el tema. Al final yo aporto un poco mi experiencia fílmica y de desarrollo de proyecto y de producción, pero sí que Roy ahí consiguió reunir a un grupo heterogéneo y que aporta pues muchos valores de lo que fue la huelga desde el punto de vista de los distintos sectores que formaron parte de ella, ¿no? Y no, ya digo, en principio muy abiertos a colaborar y a poder aportar su experiencia al final, porque aquí estamos hablando de que ellos nos aportan su experiencia en primera persona de lo que fue la organización de la huelga, el desarrollo y demás. Hablamos mucho de la parte sindical. ¿Algún directivo de algún astillero de Citroën de la época, no sé, de alguna empresa, se han prestado o no se ha querido colaborar? A ver, el documental se centra en el desarrollo de la huelga, ¿sabes?, desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces, por eso no hay, digamos, un representante del otro ámbito, ¿no? Del ámbito de la patronal o del ámbito incluso de la policía, ¿no? ¿Sabes? Porque, bueno, en principio se centra en eso, ¿no? En lo que son los trabajadores y cómo fue el desarrollo y consecución de la huelga. Lo que sí que refleja un poco es el carácter obrero que ha tenido esta ciudad, ¿no? El carácter industrial, ese pulso que siempre ha tenido en comparación pues, con otras ciudades, por ejemplo, A Coruña o Santiago o de otras zonas del Estado. Vigo ya en el momento ya era una ciudad muy importante en cuanto a todo el tejido empresarial y industrial, ¿no? Estás hablando de que aportaba al Estado una serie de valores empresariales que muchos otros puntos no aportaba. Estamos hablando de Ferrol, por ejemplo, que Ferrol también tenía mucho tejido empresarial, entonces al final también fue la huelga, ¿no? Pero sí que Vigo era importante por todo ese movimiento obrero y que ya de aquellas ya
ya era singular en cuanto a lo que es el conjunto del Estado. Las fábricas, las factorías, se habla mucho de las universidades, ¿no? De los estudiantes, de los partidos políticos en la clandestinidad, luchando contra el régimen. Las fábricas también fueron otro de los pilares fundamentales, ¿no? Por lo que estamos viendo, toda esta lucha obrera clandestina muchas veces también por dinamitar el régimen, ¿no? Porque hablamos de en las universidades que cargaban los grises, los estudiantes que reclamaban pues un futuro mejor para ellos, los partidos políticos que trabajaban en la clandestinidad, el PSOE... Pero los obreros también jugaron un papel fundamental. Yo creo que era fundamentalísimo, vamos, o sea, lo que fue en esa lucha contra el régimen, porque al final... Pero bueno, estamos hablando de diferentes sectores, pues ya digo, tienes desde la educación, ¿no? Lo que es los estudiantes, pues también esa época también fue convulsa en ese sentido, ¿no? Quiero decir que se notaba que había mucho movimiento social, ya por generalizar, que daba a entender que el régimen pues estaba ya languideciendo, ¿no? Languideciendo. Aún tardó un poquito, ¿eh? Sí, pero bueno, quiero decir, al final son esos síntomas que hacen ver que las cosas tienen que cambiar, si no, pues al final no va... Desde luego, si no hubiera habido presión en la calle, en la sociedad, probablemente hubiera habido alguien que hubiera sucedido al dictador y que, bueno, pues yo no sé dónde estaremos hoy en día, ¿no? Pero sin esa chispa, ¿no? En la sociedad, en este caso, pues aquí en Vigo, esa mancha de aceite o en otros puntos del país, obviamente, difícilmente si la sociedad no exige un cambio lo hubiera habido, y eso implicaba movilizarse, está claro. A ver, todo al final tiene un porqué, ¿no? Al final, de aquellas, o se salía a la calle, o si no, no se conseguía nada y no cambiaría nada, ¿no? Entonces, todos los cambios que se produjeron, aunque no fue a corto plazo, pero sí que a medio o largo plazo, al final, pues se vieron sustentados en un cambio del régimen, lógicamente. Los protagonistas, ¿qué cuentan? ¿Cómo vivieron esos días? ¿Hubo dudas en algún momento cuando la cosa se empezó a poner más crispada, cuando la patronal avisó vamos a despedir a 5.000 personas? ¿Cómo se vivieron esos días de tensión? ¿Cómo lo recuerdan ellos? ¿Pa'lante que no pasa nada o aquí hasta la victoria? Vamos. El momento ya de que la patronal dio el ultimátum de que había que incorporarse el día 21 de septiembre o si no, se despedirían a los trabajadores, pues sí que ahí hubo cierto debate, ¿no?, en cuanto a qué hacer. Entonces se siguió con la huelga, pero en el momento después, el día 23 al final, se decidió ya incorporarse poco a poco, porque claro, eran muchos los despedidos y se entendía que se habían conseguido una gran parte de lo que reclamaban, ¿no? Y aparte que toda la difusión que habían tenido a nivel internacional, el desgaste que habían hecho del régimen franquista durante todo el transcurso de esos días de huelga, pues al final quiero decir que estaba conseguido. Hubo una victoria moral, ellos se consideran, por lo menos en lo moral, ¿no? Se tenía que haber hecho y se ganó, ¿no? Sí, claro, yo creo que fue una victoria en toda regla, vamos. O sea, en general, al final, valorando cómo fue esa lucha, en los momentos en los que ocurrió, cómo estaba el entorno en España y en Galicia, a partir de ahí, todo lo que se consiguió, pues, creo que fue muy, muy bueno. Y eso lo reclaman ellos, que al final fue un éxito. Y está bien, fue un éxito, aparte, conseguir que hubiera la huelga general, quiero decir, porque si al final se quedara en que solo secunda el paro la factoría de Citroën. Pues incluso no hubo transporte urbano, ¿no? También el Vitasa, claro, que seguía con la concesionaria, también se ya digo, pero hay que pensar que al final se implicó todo lo que es la ciudad de Vigo, vamos. Hasta los comercios, los pequeños empresarios, todos al final se incluyeron dentro de lo que sería la huelga de apoyo a los pequeños, un taller, las grandes fábricas, todas al final, las grandes fábricas de su momento, todos los trabajadores acudieron a la huelga y secundaron la huelga para apoyar a Citroën. Bueno, pues a partir de ahí hay que pensar que fueron miles y miles de trabajadores los que salieron a las calles. Y después el apoyo y solidaridad de la ciudad de Vigo, o sea, los habitantes de Vigo, ¿no? Que ya digo, que al final eso da nos hace ver... Un respaldo. Ahí está, y nos hace ver de que esa solidaridad es algo que yo creo que fue fundamental para conseguir los objetivos. Claro. Y les da un poco la razón, es decir, no estamos solos, no son los 5 de Citroën, no es la planta de Citroën, es toda una ciudad. Carga uno de razones y de motivos, ¿no?, para seguir adelante, y eso es cuando probablemente la patronal tenga que jugar al órdago, que despida aquí a todo el mundo porque ve que la cosa se le va de madre, ¿no? Evidentemente se fuerza un poco la situación y es la única forma a veces de conseguir algo, casi romper la cuerda.
Sí, bueno, pero ya consiguieron bastante, vamos, en ese sentido. Ahí yo creo que el régimen franquista estaba desbordado por todo lo que estaba sucediendo en Galicia y concretamente en Vigo, vamos, en su momento. Fue un año muy convulso en Galicia y ya digo que eso fue a posteriori, al final los resultados son obvios al final. Bueno, decimos que el documental, lo que son las entrevistas, hay fotografías, está bastante avanzado, un 90% más o menos rodado, falta recreaciones. ¿Dónde y qué recreaciones habéis pensado de llevar a cabo? ¿Qué es lo que se pretende recrear ante la falta un poco de esas imágenes históricas? Porque de aquella, pues oye, había los medios que había, ¿no?, para rodar. Sí, bueno, de aquellas ya no es tanto por los medios que había, sino por el miedo que había a tener, tener algo... A tener una cámara y que no te caigas en dos palos. Claro, y que al final te encontraran esas imágenes en casa, ¿no? Porque al final de aquellas tenían que andar con mucho cuidado con todo eso, ¿no? Que aquí, por ejemplo, hay algo muy importante, que tenemos imágenes muy buenas, por ejemplo, cedidas por la Fundación 10 de Marzo, imágenes cedidas por Ana Turbau, por ciertas asociaciones, fundaciones, comisiones obreras, por ejemplo, también tenían algunas imágenes. Entonces, con eso te vale para hacer un discurso en lo que tiene que ver un poco con la realidad de lo que fue la huelga, ¿no? Después hay otros momentos, ¿no?, muy interesantes que nos cuentan los entrevistados, que te hace entender que necesitas un poco visionar, poder ver un poco cómo podía ser ese momento, ¿no? Entonces recreas, ¿no? Pero cuando hablamos de recreación o dramatización hay que tener claro que no puede ser gratuita, quiero decir, no podemos coger y meter una dramatización porque sí, ¿no? Tiene que ir un poco con el contexto de lo que estamos contando, ¿no? Dentro de un poco lo que es el argumento, de lo que nos cuentan los entrevistados, y a partir de ahí creas eso. ¿Qué vamos a grabar? Bueno, pues momentos que tengan que ver un poco, pues, por ejemplo, con el tema de las octavillas. Es muy significativo, muy visual, cómo hacían las octavillas, cómo era el reparto de las octavillas, cómo era la represión también. Es ¿Cómo importante. hacían las octavillas? Obviamente también alguna imprenta a nivel clandestino, ¿no? Claro, ¿Alguien que conocía a alguien? Una ¿no? multicopista que tenían escondida para que no supieran dónde estaba, que era con la que imprimían todas las octavillas. Ahí Carlos Barros, que era el encargado de redactar la octavilla de cada día, ¿sabes? Esas octavillas después llegaban a todo Vigo, ¿no? Para dar la información de lo que iba a hacer. A la policía no le interesaba para nada que se repartiera eso, cuanto menos publicidad hubiera de lo que es la huelga y de los días... Y aún así todos los días había la octavilla. Claro, pero bueno... ¿Dónde estaba escondida esa...? Eso andaba de casa en casa. Como ¿De casa en casa? Sí. Se lo iban... Sí, no, ahí ya digo que había una persona encargada que era el que tenía la multicopista y recibía digamos, la octavilla preparada y a partir de ahí se imprimía y después la gente la repartía, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si te pillaban repartiendo también te caía una buena. Desde luego que sí. Sí, de hecho cuentan cómo a uno lo pillaron y lo llevaron para lo Desde luego te daban y no los buenos días, ¿eh? Te daban claro. fino, probablemente. Y hay que pensar que por ahí andaba la policía buscando un poco a ver dónde está esa multicopista, quiénes son los que reparten las octavillas, quién es la persona que la reparte. La gente tenía que andar de casa en casa, muchos de estos dirigentes sindicales no dormían en su casa, andaban, ya digo, durmiendo cada día, cada noche en una casa diferente para que no les pillaran. Claro. Bueno, han pasado estos hechos 44 años. Sí. 72, 44 años, si no me salen mal las cuentas. Te preguntaba antes de entrar en la entrevista si este es el primer documental que se hace un poco de esos hechos. Y tú me dices que hay alguna cosita grabada, pero muy pequeñita, pero documental que aborde en profundidad, pues esta huelga de 1972 como tal no existe. No deja de ser curioso, ¿no? Que nadie se haya aproximado a este hecho tan cercano, por un lado, y que ha marcado también un poco la ciudad, que no existe. Hay un poco de vacío, ¿no? A lo mejor de memoria histórica de hechos que han ocurrido en Vigo, ¿no? No sé si tenéis esa sensación. Sí, bueno, lo contábamos que el otro día en la rueda de prensa que hicimos de presentación del rodaje, pues comentábamos que un periodo como esto que sucedió aquí en Vigo, que debería ser algo que se tendría que celebrar, ¿no? Como parte del movimiento obrero, o una clase tan importante dentro del tejido empresarial de Vigo, ¿no? Y que no se le dé la importancia que tiene, pues yo creo que, bueno, si este documental puede servir para eso, para dar a entender de que esto es algo importante y que en Vigo tienen que celebrarlo, ¿no? Y que tienen que apoyarlo, claro. O sea, quiero decir, aquí, a la hora de plantear una pieza audiovisual en formato de documental, lo que haces es acercar al público
pues, hay mucho público que no conoce realmente cómo fueron los hechos de manera fidedigna, que es importante la veracidad, que te la da todas estas declaraciones, que te la da tener detrás a Gómez Alén, por ejemplo, que nos da pues un punto muy importante de veracidad histórica, ¿no? Pues a partir de ahí tú lo que haces es proponer esta pieza audiovisual para mostrar a todo el público vigués, ¿no? Desde el público joven, que no conoce la pieza y que a lo mejor conoce algo de lo que fueron esos momentos por su abuelo, por sus padres o tal, pero realmente no saben cómo fue todo eso. Entonces das a conocer un poco, al final es memoria histórica de Vigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues también a la gente mayor que vivió los hechos, pues es también un homenaje y una manera de reivindicar unos hechos importantes dentro de la ciudad de Vigo. Bueno, se presentó en el pasado Primavera o Cine, la quinta edición de este festival. ¿Y cuál es el recorrido? ¿Falta por grabar? ¿Falta algo por grabar? ¿Falta por montaje? Sí, ahora, ¿cuál es el recorrido del documental? ¿Qué se espera de este documental Vigo 1972? Pues ahora nos queda por grabar, ya digo, una serie de recreaciones de época, y se harán ahora en el verano, a finales de julio. A partir de ahí queda toda la parte de edición y demás. Este año lo tenemos terminado, pero no se va a estrenar hasta el año que viene, que se cumplen los 45 años de la huelga, ¿no? Entonces hay que esperar hasta 2017 para poder verlo. Vamos, estará antes listo, pero sí que no se podrá ver. La idea es, obviamente, hacer un estreno, entiendo, e intentar comercializarlo, ¿no? Que salga en televisiones o que se dé a conocer, obviamente. A ver, hay que pensar que aunque partamos de algo que pueda parecer en cierto modo localista, ¿no? Como ya partes del título mencionando Vigo, pues, y que es algo sobre Vigo expresamente, pero es un tema universal que se entiende. Bueno, la lucha obrera es internacional. Ahí está, eso mismo, ¿sabes? Entonces quiero decir que va a tener bastante difusión y recorrido, pues bien sea por festivales, incluso a nivel de distribución, y ya ver si conseguimos ponerlo en salas aquí en Galicia, porque bueno, es un tema que al final interesa, un tema que entiende todo el mundo en todos lados y que muestra un momento muy concreto en una ciudad muy concreta, pero a pesar de ese localismo es un tema universal. Entonces por eso que se entiende que ya digo, que es un proyecto que puede tener mucho recorrido, ¿no? Pues ojalá que sea así. Emilio Fernández, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Local de Vigo, productor de Vigo 1972, Ahora la Verdade, es el título definitivo. Sí. En principio, digamos, el título es Vigo 1972, Ahora de verdad es un subtítulo que apoya, digamos, un poco lo que fue el momento, pero el título final ya se verá en el 2017. Tengo que decir algo que es importante, que bueno, aquí todo esto se hace a través de aportaciones, pues a través de asociaciones, fundaciones y demás, y destacar pues el apoyo del Foro por la Memoria Histórica, Asamblea Republicana de Vigo y también de la Asociación Comarcal de Comisiones Obreras de Vigo, y que bueno, que poco a poco se van uniendo más formaciones e instituciones que espero que al final pues ayuden al cierre de este proyecto. Pues ojalá que sí sea, porque hay que hacer memoria histórica para no olvidarnos de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Emilio, muchísimas gracias por tu presencia en Local, y a ustedes como siempre también por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.